Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Muchas gracias, todo muy bien y Bueno, lista para la conferencia de hoy. sí, aquí tenemos hartas expectativas para poder escuchar y seguir aprendiendo. Y también tenemos para hacerles la recepción y la bienvenida al segundo día a Jack Sánchez, también de Área 51. Buenos ¿Qué días, tal? Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias. Aquí listo y dispuesto para compartir conocimientos y aprender. Perfecto, eso. Cuéntenos, muchachos, ¿qué es lo que esperan hoy día? ¿Cómo recibieron el día de ayer? ¿Cuáles son las expectativas que tienen para terminar el día de hoy y para continuar más adelante? Pues, si me permiten, me gustaría comenzar. Quiero decirles a todos los que estén viendo el stream en vivo o ya la grabación de estos 2 días, que esto es muy parecido. A mí me ha tocado la fortuna de estar en varias conferencias en varios países y es muy parecido lo que se transmite en estos webinars a estar en vivo. La diferencia pues es la interacción que tienes ya con las personas en físico, ¿verdad? Pero no hay mucha diferencia en lo que es la transmisión de conocimiento y presentación de temas cuando hay unas conferencias en vivo a lo que hicimos ayer y hoy. Así que esperamos, van a ver que van a encontrar muchos temas que les van a llamar mucho la atención y les van a gustar. ¿Tienes el micrófono muteado, René? Sí. Perdón, gajes del oficio. Juan Antonio, Jack, Cristian, ¿algún comentario sobre lo que nos espera para hoy? Bueno, de mi lado, primero, muchas gracias por la invitación y segundo, la verdad, perdón, es un gusto estar compartiendo aquí un poco el día de hoy. Yo, si bien también vengo del mundo muy técnico y generalmente mis conferencias son bastante técnicas, el día de hoy me he pasado un poco el ámbito corporativo debido a que creo que lo que quiero compartir el día de hoy puede ser mucho, sobre todo en el tema de teletrabajo y las nuevas oportunidades que tienen las empresas con la tecnología. Y sobre todo esta tecnología que creo que está teniendo un repunte a nivel mundial importante y creo que es importante que todos como comunidad entendamos lo que significa no solo el ámbito operativo, sino también el ámbito administrativo del tema de la seguridad. Perfecto. Yo totalmente de acuerdo con el compañero Rodolfo y con Cristian, y sinceramente concienciar un poco a las personas también lo que es una mala configuración en la programación o en los complementos de los servidores o en aplicaciones web. Y nada, y a dar lo mejor de nosotros, como bien he dicho antes, y hacer que esto sea posible para una segunda vez y una tercera y una cuarta las veces que hagan falta, la verdad. Exacto. Sí, yo creo que en este segundo día vamos a generar un poco más de polémica. Concuerdo con Juan Antonio y con Cristian sobre que hay muchas cosas que muchas veces nosotros los usuarios o desde el punto de vista corporativo no hacemos. Y en la conferencia que vamos a ver conmigo sobre arquitectura, creo que me voy a poner a pelear con algunos sobre lo que sí debemos y lo que no debemos hacer, estando dentro o fuera de la corporación. Correcto. Sí, bueno, yo les tenía una pregunta para todos los que estamos acá. ¿Hacking o DevOps? ¿O DevSecOps? Sí, ¿Quién se... Después vamos a entrar por las razones, ¿eh? Tenemos a Juan Antonio con hacking. A mí ustedes, me muchachos? gusta Hacking también. Me voy por el hacking también. A mí me gusta más TreeHack.me, la verdad, que Hack DevOps. No, perdón. La pregunta es si se inclinan más por el hacking o se inclinan más por el DevSecOps. Yo por el hacking. Bueno, de mi lado yo arranqué todo el mundo en el hacking, pero creo que una vez que te pasas al ámbito corporativo y tienes que entender las necesidades de la empresa, me voy por DevSecOps, la verdad. Perfecto, ya. Vamos a darle 50 y 50 para que no dejemos de hacer lo que estamos haciendo y que las corporaciones aprendan lo que tienen que hacer. Exacto. Y Rodolfo, ¿qué opinas tú? Pues mira, el hacking es mucho más divertido, pero
al momento de que ya se pone seria la cosa, DevOps, definitivamente, es cuando ya está a un nivel mucho más arriba, mucho más serio, mucho más responsabilidades, DevSecOps. Y comunidad, siempre, quiero que se lleven algo, no es lo mismo atacar que defender. Defender y llevar unas buenas reglas es muchísimo más complicado que hacer un ataque. Entonces, llévense eso, y si se van a poner ya muy serios en el asunto y quieres tener un puesto más grande, incluso un sueldo más grande, pues DevOps. Y de hecho ahí yo me sumo un poquito a eso justamente, y creo que el ámbito cuando ya madura un nivel de empresa, con el DevSecOps tú puedes hacer un shift left, que es decir, vamos a pasar la seguridad desde que nace en código, e incluso que luego intentar corregir cuando esto esté en producción, que es mucho más complejo, más caro, con DevSecOps tú pasas todo un shift left, y desde la izquierda, literalmente desde la creación del código, vamos mejorando. Como dice, al final el operativo está bien, pero el tema administrativo o operativo, digámoslo así, es donde está mejor pagado, y eso para mí es DevSecOps. Exacto. Bueno, es que lamentablemente cuando uno, nuevamente, ha crecido tanto este mundo que es muy difícil encasillarse en una parte. Es como el diagrama de Venn, que siempre vas a estar incluido en algún punto y siempre vas a confluir con todas las áreas. Porque necesariamente debes saber normativas, necesitas saber partes técnicas, necesitas saber partes administrativas, si quieres ser un auditor o si quieres ser un hacker de cierto color, o bien si quieres hacer cualquier cosa en esta área. O simplemente dedícate a la parte técnica, pero vas a estar encasillado y te vas a encontrar que se te va a limitar demasiado el mundo. Entonces aquí viene mi segunda pregunta. ¿Red Team o Blue Team? ¿O los colores que hay entre medio? Si te quieres divertir más, estarías en el Red Team. Pero lo que pasa es que no quiero sonar que solo me mueve lo monetario, pero Blue Team ganarías más todavía. O sea, platicas con la gente de más nivel. Luego romantizamos mucho lo del tema del hacking, es algo pasional, nos gusta mucho, pero de nuevo, en el momento en que se pone serio el asunto y quieres ya trabajar a niveles más grandes, te va a tocar más ser la parte técnica. Por ejemplo, no sé si han visto algunas ofertas de empleo. Cuando contratan a una persona con nivel senior, haz de cuenta que el senior, los niveles más altos, no se ponen a desarrollar y a hackear. Ellos están más en la parte del puro conocimiento de lo que hay, y los sueldos de un senior puede llegar a los $5,000, y de un pentester que está ahí haciendo hacking y divirtiéndose, pues llega a los $1,000, $2,000. Entonces, está muy bien, pero si te vas a dedicar y quieres algo serio, ahí va esa otra parte. Entonces, Blue Team sería más redituable, y Red Team te vas a divertir tal vez un poco más, pero no creas que es tan divertido cuando estás ahí en el ambiente real y el corporativo. Es mucho estrés y todo te lo piden muy rápido, entonces es mejor ser el jefe a estar moviendo todo. Sí. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre eso? Yo me sumo de misma forma y con el mismo comentario, creo. Está bien el Red Team, pero literalmente cuando estás en Blue Team, aparte de que el trabajo es diferente, pero creo que tiene toda la razón. O sea, vas a un ámbito ya un poco más, como lo llamo yo, operativo administrativo. En sí, ejecutar la operación del Red Team, o digamos así, o el Blue Team. Estás orquestando un equipo, orquestando procesos, orquestando tecnologías, pero no es lo mismo. La responsabilidad no es la misma. Yo creo que nos toca pasar por toda la paleta de colores en este momento, porque para llegar a lo que mencionaban hace un instante de estar en el Blue Team, tuviste que conocer algo del Red Team. Todos tienen su parte interesante, y de hecho, uno de los principales temas que me ha tocado tratar muchas veces es que depende de la audiencia con la que estás. Si estás en el departamento técnico con todos los chicos, tienes que hablar en ese lenguaje, porque si hablas en otro lenguaje no te entienden.
Y cuando te toca ir al corporativo con los gerentes, con los directores, tienes que cambiar tu tópico de conversación para que ellos puedan entenderte en algo más light que no sean ceros y unos. Entonces, yo creo que nos toca pasar muchas veces por toda la paleta. Exacto. Juan Antonio. Sí. Pues yo sinceramente me quedo con Blueteam, porque es más práctica el hacking y tienes más compañerismo. El Red Team es más responsabilidad, por llamarlo así. Entonces el disfrute ya no es el mismo, como bien decía también Rodolfo. Ya es ponerte más serio, ya son otras reglas. Sí. Exacto. Entonces podríamos, una idea al aire, corríjanme, y si alguien está en desacuerdo con lo que voy a decir, encantado recibimos sus comentarios. Podríamos decir que podríamos decir que cuando uno inicia, siempre uno es llamado a esta área por el Red Team, por decirlo de una forma, porque ni siquiera es Red Team, es hacking duro y puro, herramientas, conocimientos, etc. Después te empiezas a interesar por la misma estructura y los mismos escalones que te van dando en el Red Team, sin saber que estás en el Red Team. Porque simplemente te dedicas al hacking y te dedicas a probar, y después dices, oh, mejor documento, y empiezo a generar. Obviamente, como el hacking y el Red Team, bueno, el Red Team lo voy a sacar, el hacking es un poco más solitario y más en comunidad. El Red Team ya es más formal, y después del Red Team deberías pasar al Blue Team, y nuevamente cuando te empiezan a salir canas y ya no tienes tanta energía como para seguir con todas estas actividades, te empiezas a meter en las profundidades de lo administrativo, por decirlo de una forma, cosa de llegar a ser jefe. Porque personalmente creo que necesitas pasar por todo el arcoíris, por toda la ruta de crecimiento, como para poder decir o armar un protocolo o hacer cumplir una ISO, enmarcarte en un marco teórico de trabajo, ya sea un ITIL, un COVID, etcétera, que eso en el principio es muy poca la gente que lo adopta. No sé si comparten partes de lo que acabo de decir o tienen otro concepto. Sí, mira, definitivamente tienes que empezar con lo que es Red Team. Te voy a decir por qué. Porque estando en esos equipos, para empezar vas a aprender mucho. Cuando vas al mundo ya real, aprendes mucho de tus compañeros y de los jefes. Entonces te das cuenta que tu jefe, el que está al frente de todo esto, está conviviendo ya con los corporativos, y entonces te das cuenta de nuevo, no quiero ser reiterativo, pero pues los sueldos, el puesto que tienes. Entonces empiezas en Red Team y tu visión empieza a subir. Es normal que el ser humano quiera ganar cada vez más o quiera tener un mejor puesto. Entonces sí es correcto empezar ahí, y las ganas de superarte pues, sí te van a hacer que llegues hacia los otros niveles, pero es importantísimo conocer los fundamentos o la base de todo eso, porque entonces cuando tú seas el jefe no van a llegar a engañarte a algún trabajador, o vas a poder ofertar mejor el trabajo, ya que conoces, nadie te platicó, sino tú estuviste ahí y conoces cómo estuvo todo el ambiente. Yo voy a ser un poco más crudo y real. Y creo que al final quien tiene el dinero es el corporativo. O sea, puede ser muy bueno el hacking, pero el corporativo, las empresas son donde está el dinero. Y creo que si tú como persona técnica no llegas a un nivel de poder explicarle a un vicepresidente, un vicepresidente que gestiona todo el tema económico, una vicepresidencia de finanzas, por ejemplo, explicarle por qué te tiene que dar X cantidad de dinero para hacer un ejercicio de team, X cantidad de dinero para este tipo de protecciones, y no puedes como persona llegar a un nivel de neutro de explicación para que te apruebe un proyecto, a la final terminas siempre estando en la parte operativa. Pero es nuevamente esto lo que voy. Necesitas no solamente el tema técnico, creo que también hay que complementar un poco de habilidades blandas que son importantes, de entendimiento, conversación, todo este tema para poder gestionar proyectos. Y como digo, llegar a ese nivel, como dice ahí, es cuando conversa, cuando es tu jefe, o como sabes que tu jefe es porque él puede llegar a un nivel de entendimiento con todo el corporativo,
o a lo mejor directivos, accionistas, que le expliques por qué te tienen que dar X cantidad de dinero por un proyecto. Exacto. Juan Antonio, Jack, ¿algo que aportillar a las palabras anteriores o aportar a las palabras anteriores? No, yo no. Aquí estamos para estar en desacuerdo, ¿eh? Partiendo por eso. Aquí estamos para estar en desacuerdo y poder llegar a un consenso. Bueno, a mí tal vez me vayan a crucificar por lo que voy a mencionar, pero concordando un poco con lo que decía Cristian, muchas veces el corporativo no entiende o no afloja el presupuesto a menos que le suceda o a menos que tengan una pruebita de lo que les puede pasar en la vida real. Y eso es una mentalidad que tenemos que comenzar a cambiar ya desde abajo, desde los mismos técnicos. Muchas veces también el técnico dice, no, voy a hacer el hardening de tal cosa, pero se olvida de todo lo demás, solamente se fija en un punto y no mira el resto de toda la arquitectura que tiene que revisar. Y para eso tienes que pedir el dinero, tienes que pedir el presupuesto, pero obviamente tu jefe no te va a aflojar ni un centavo porque lo primero que te dicen es, no, déjalo que si está funcionando así, nunca va a fallar. Una de las máximas que creo que tenemos todos los de tecnología, ¿no? Exacto. Pero cuando comienza a fallar, te van a criticar y te van a decir, no, pero ¿por qué no me dijiste que teníamos que poner el parche, que teníamos que cambiar tal cosa? Y eso me lleva a mi última pregunta, pero antes quiero escuchar la opinión de Juan Antonio. Dime. Perdón, no te escuchamos, Juan Antonio. Dime, René. Tu opinión sobre lo que estábamos conversando. Yo es que me mantengo al margen de ahí, la verdad, porque yo es que me dedico simplemente al hacking, ni blue, ni red, ni green. Yo me mantengo y ya está. Perfecto. Entonces, vamos a pasar con mi última pregunta antes de irnos con la presentación de Cristian. Ya que tenemos este pequeño marco de ruta de aprendizaje, si está en el mundo comercial formal, por decirlo de una forma, ya sabemos que hay que generar, bueno, no es que sabemos, no es que sea escrito en piedra y que tenga que ser así, sino que sabemos que lo normal es que uno se meta en el hacking, pase por el red, por el blue, después se meta incluso en el DevSecOps o te conviertas en simplemente un gestor administrativo de todo este tema. Entonces, y aquí nos lleva a hacer la gran pregunta hacia las empresas. ¿Las empresas compran por miedo o compran por precaución? El compran, refiérase al aplicar sistemas de seguridad, el aplicar normativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Miedo o precaución? Yo creo que el más fuerte es el miedo. Lo que más motiva a cualquier ser humano, seas el puesto que tengas, es el miedo. Pero también depende cómo llegues y ofertes o vendas el asunto. Eso también es muy, muy importante. Supongo que se referían con los temas blandos. Muchachos. Yo creo que también coincido con el tema del miedo. Y ese es el comentario que hice hace un instante, de cambiar esa mentalidad. Porque tú llegas a las compañías, das tu buen discurso, muestras lo que deben de hacer, pero hasta que no les sucede algo o no les pase algo, ellos no comienzan a invertir. Y es ahí donde está el principal problema que tenemos muchas veces los de TI, los de ciberseguridad, en fomentar o arrancar un proyecto. Pero yo creo que es el miedo. Perfecto. Mira, agregando un poco lo que acaban de decir, hay una frase que yo uso y que me ha servido, se las voy a compartir. La ciberseguridad es similar a los problemas médicos de las personas. Rara vez nosotros vamos a una revisión médica porque lo dejamos pasar y no queremos gastar, tal vez, ¿no? Pero el día que tenemos un problema que el dolor es insoportable, somos capaces de vaciar nuestra cuenta con tal de sentirnos bien. Y en ciberseguridad es lo mismo. Se sabe que tienes que tener tus auditorías periódicas y no lo quieren pagar a veces. Pero el día que les cae ransomware o que tienen algún problema muy fuerte, que se para completo, porque, por ejemplo, cuando cae ransomware en una empresa, generalmente caen los servidores, ¿no? Y está la servidores de contabilidad.
Si tú paras la contabilidad, paras toda la operación de la empresa. No puedes hacer compras, no puedes hacer pagos, no puedes hacer pedidos. Entonces, ahí sí llegan y te dicen, ¿cuánto es? No me importa. Así que hago un símil a eso, a las cuestiones de salud. Pagamos cuando ya tenemos el problema encima y esto pasa igual. Así que esa es una frase que más o menos nos sirve cuando vamos a presentar un proyecto. De hecho, le voy a preguntar a mi socio si lo habías dicho en algún, si te había visto decir esto mismo en alguna oportunidad, porque nosotros siempre tratamos de transmitirle a los clientes que nosotros somos como un seguro. No quiere decir de que no te vaya a pasar, pero cuando te pase te va a doler menos. ¿Por qué? O porque vas a tener un equipo que te va a ayudar a solucionarlo, idealmente, pero siempre es una capa de alerta. Y es ahí donde viene otro concepto que se llama proactividad en el área. Entonces, ¿cómo podemos ser más proactivos? Entonces, perdón, espectadores aquí. Entonces, aquí es altamente un tema de responsabilidad. ¿Ya? Tenemos altamente un tema de responsabilidad y cómo rompemos, cómo podemos romper hacia el cliente, el que toma la decisión, al que pone el presupuesto. Nuevamente, lo estamos hablando muy a nivel corporativo, cuando eventualmente podríamos bajarlo a un tema de cómo evito que me pase. Pero nuevamente, siempre, como dijo Cristian, como dijo Rodolfo, aquí el que tiene el dinero y el que siempre va a poner firme para estas soluciones es el corporativo. ¿Cómo lo podemos hacer entrar en razón de que esto es preventivo, de que esto es tal como debiese ser? Por lo menos una vez al año te tienes que ir a hacer un chequeo completo. Como acá en Chile tienes que llevar el auto todos los años a la revisión técnica y te dicen sí, puede circular o no puede circular. Y yo le sumaría una más. Antes que preventivo y reactivo, yo le sumaría una que es importante en el tema de la seguridad, que es el regulatorio. O sea, el que te toca, básicamente. No es porque te quieres proteger o porque prevenir, sino ya porque es regulatorio y tenemos que cumplir. Creo que eso nada más nos faltaba. Que al final nos aporta ciberseguridad porque nos están dando presupuesto para juguetes y herramientas, pero sí, la verdad es que es importante. Exacto. Y bueno, ahí lo dice Javier Morales, lo que callamos los de ciberseguridad. Pero bueno, estimados amigos, ¿les parece si pasamos a la presentación de Cristian? Listo, adelante. Perfecto. Cristian, compárteme tu pantalla para iniciar. Mientras tanto, algunas palabras para el inicio de la presentación de Cristian. Juan Antonio, Rodolfo. Desearle mucha suerte, la verdad. Y que aprenderemos de él. Bienvenido. Estos temas también son muy interesantes, muy importantes, perdón, no interesantes, importantes. Correcto. Perfecto. Todos los días se aprende, dele. Así es. Perfecto. Cristian, todo tuya la pantalla. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora sí. Un segundo más. Bueno, en este caso yo voy a hablarles el día de hoy un poco de una herramienta que es importante para el tema que se llama CASB, que es una solución, bueno, que lo he denominado un poco cuando los límites de tu empresa son Internet. Y me refiero a esto porque con el tema de la pandemia, que es un tema importante, nos llevó a todos los temas que son teletrabajo, a un cambio del paradigma normal de trabajo. Entonces es importante entender lo que significó un antes y un después del COVID-19 para el tema del teletrabajo. Así que es importante tener en cuenta este tema debido a que una vez que hemos pasado esto no hay marcha atrás. O sea, entendimos y preparamos a la empresa para el teletrabajo y ya las decisiones que se tomen, indistintamente de lo que tome cada empresa, es importante entender como seguridad qué posición podemos tomar sobre el trabajo de los colaboradores que tenemos en la empresa directamente.
En este caso yo voy a hablar, es una charla súper, no es muy extensa, es un poco más teórica y bueno, vamos a tener una práctica, pero sí era importante tomarlo en cuenta. Bueno, este es un poco de hoja de vida, digámoslo así, por comenzar un poco. Yo, bueno, soy máster en Seguridad de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Europea de Madrid. Bueno, actualmente yo estoy cursando mi máster en DevSecOps de la Universidad Católica de Murcia. Bueno, he realizado investigaciones que han sido utilizadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, trabajé como interno en ciberseguridad en la consultora, bueno, Zero Links en España. También, bueno, en este momento trabajo como IT Security Expert en Banco Pichincha. Así que, bueno, comenzamos este tema, como les decía, el tema del COVID transformó un poco el tema corporativo de pasar del trabajo presencial al teletrabajo, y a muchas empresas les forzó a comenzar a tener una política o para trabajar para el teletrabajo, y con esto implica también un tema importante, que es el tema de la seguridad de los colaboradores que están fuera de la empresa. Porque si bien trabajamos en un esquema tradicional, con eso tenemos que cambiar totalmente el paradigma de trabajo. Justamente lo que les decía, o sea, estamos hablando de que en promedio actualmente las empresas, incluso las que ya a nivel internacional están con el tema de una vacunación alta, y que ya el tema de la pandemia poco a poco está bajando, digamos, 100 niveles, el COVID, hay una investigación que demuestra que más o menos el 35-36% de los colaboradores todavía siguen trabajando en una modalidad de teletrabajo. Entonces, ahora sí quiero arrancar, y creo que este es un esquema del modelo tradicional como trabajaban las empresas, y es importante acotarlo, debido a que en este caso, ¿cómo podemos trabajar? En el tema es que tenemos terceros o en otras localidades de trabajo, el equipo del colaborador, en las oficinas como tal de la empresa, y la comunicación generalmente suele ser que pasan por un firewall o por un proxy on-prem. Es decir, en las oficinas se aplican todas las políticas de navegación, todas las políticas de acceso, o sea, donde los colaboradores tienen acceso directamente, y posterior vamos directo a Internet. Y en el caso del teletrabajo es directo, o sea, del teletrabajo salimos de Internet, y aquí es, creo que el punto principal en el cual las empresas estuvieron fallando, sobre todo al inicio de la pandemia, porque no estábamos preparados, y es qué protección le vamos a dar al colaborador que está fuera de Internet con esta arquitectura. Es decir, nosotros todas las políticas que teníamos de reglas de firewall, de proxy, si lo teníamos on-prem, es decir, por la empresa, y el colaborador está en su casa, ¿cómo vamos a controlar la navegación que tiene? ¿Cómo vamos a controlar el acceso que tiene? ¿Cómo vamos a protegerlo con posibles filtración de información, con protección de malware? Aunque asumimos que la mayoría de las empresas tienen soluciones para esto, generalmente el tema de la navegación y de la protección es un tema que no se le da prioridad. En este caso, yo voy a hablar de una solución, como decía, un poco más técnica y un poco más empresarial, pero es importante tomarlo en cuenta, porque al final, como personas de seguridad, tenemos que estar al tanto de ser un día no solo una oferta laboral o tal, tenemos que entender cómo funciona y cómo podríamos aplicar esto a la empresa con la que vamos a trabajar. En este caso, tenemos terceros de colaboradores, tenemos el mismo esquema, colaboradores trabajando en la oficina y colaboradores teletrabajando. ¿Cuál es la diferencia? Que toda la comunicación que tienen los terceros, todos los colaboradores, indistintamente donde se encuentren, previo a salir a Internet, pasan por el CASB. El CASB, bueno, es una solución que básicamente CASB significa Cloud Application Security Broker, que lo que hace es un intermediario previo a la comunicación de Internet. Entonces aquí vamos a aplicar todas las políticas que tienen, un poco de proxy, un poco de navegación, DLP, ya voy a explicar un poco más de profundidad qué es el CASB, pero la idea que quiero que tengan es que a nivel de arquitectura así es como funciona. Es indistinto donde te encuentres, puedes estar en Shanghái, puedes estar en tu casa o puedes estar en la oficina. Toda la comunicación previo a su paso a Internet pasa por la nube del proveedor de CASB. En este caso, ahora sí voy a hablar un poco ya de lo que es CASB como tal y el esquema de protección que tiene. En este caso tenemos dispositivos móviles, tenemos trabajadores remotos en oficinas, en agencias, en terceros. Y cómo funciona esto es que directamente CASB te aportan primero visibilidad, es decir, el tema del Shadow IT,
Es el primer punto que vamos a atacar, porque no sabemos como empresa a qué sitios web están accediendo los colaboradores o probablemente por dónde se puede generar una exfiltración de información. En este caso, lo primero que tenemos es visión de visibilidad. El segundo es el comportamiento, es decir, tenemos aparte de todo, Kasbi te suma lo que es WebApp, que es User Behavior Analytics. Entonces, tenemos el comportamiento del usuario, es decir, que si el usuario inicia sesión en este momento en el corporativo a las 10 de la mañana y a las 10:30 tenemos un inicio de sesión en Rusia, por ejemplo, es claro que esto significa que a lo mejor se filtraron las credenciales o hubo algún tema de robo de información. Entonces, por eso otra persona es imposible que físicamente puedas moverte desde, en este caso, Ecuador a Rusia en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, es por eso que tenemos todo este tema de la analítica, del comportamiento de los usuarios. Es decir, si un usuario empieza a descargar 2.000 o 3.000 archivos dentro de una hora, eso suele ser un comportamiento de alguien que va a abandonar la empresa y quiere respaldarse su información. O empieza a eliminar información en masa, es decir, un colaborador que no está contento empieza a eliminar directamente en la nube donde están todos los repositorios, toda la información. Entonces, tenemos el tema del comportamiento. El tercer punto que tenemos que tener claro es que la protección del flujo de información, es decir, tenemos como un DLP, un Data Loss Prevention, pero en la nube. Entonces, si algún colaborador intenta sacar información de cualquier medio que esté por cualquier nube SaaS que quiera utilizar, por ejemplo, WeTransfer, Box, etcétera, podemos aplicar reglas de protección del flujo de información que bloquee directamente el intento de la salida de información. Es decir, que se intenta filtrar información de clientes, en este caso, en el ámbito bancario, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, etcétera. Tenemos una protección directa que no va a permitir que esa acción se ejecute, porque como le estamos inline, es decir, en línea, antes de que la información llegue siquiera a la nube del tercero, ya aplicamos todas las políticas de la protección. Y finalmente controles, porque podemos aplicar políticas de control directamente. Es decir, si tú tienes documentos que están categorizados, porque a lo mejor en la empresa tenemos un ICT, que un ICT es una solución que te permite clasificar el nivel de los documentos, es decir, si es confidencial, si es estrictamente confidencial, si es público. Una vez que tenemos ese etiquetado, podemos nosotros decir, y es indistinto el colaborador que sea, no puede subir información que sea confidencial a cualquier nube. En este momento nosotros tenemos el control de aplicar toda la información. Regresando nuevamente para la aplicación, es decir, indistintamente donde esté el colaborador, siempre pasa primero por la solución de Kasbi y posterior pasa a Internet. Es decir, que nos estamos asegurando de que toda comunicación que sale a Internet, obviamente por los puertos HTTP y HTTPS, tienen esta protección. Entonces, una vez que ya la comunicación llega al Kasbi y tenemos todo esto, nosotros además de eso tenemos algo que es una solución anti-malware en nube, es decir, que si un colaborador intenta descargar alguna herramienta o alguna solución que pueda tener malware, nosotros podemos tener en la nube, es decir, antes, previo a que llegue al equipo del colaborador, porque si intentas acceder, aquí está el malware, pasa primero por Kasbi, es como un filtrado, y tenemos ahí el tema del sandboxing y malware, anti-malware, que puede probar la seguridad de las descargas que estamos realizando previo a que pase el equipo del colaborador, y al final si detecta que este es malware, lo puede bloquear directamente, generando una prevención de problemas que pueda tener la empresa. Y finalmente tenemos el nivel de riesgo de las nubes públicas, porque al final, como sabes, muchas de las empresas ya están trabajando con muchas soluciones SaaS. Entonces nosotros en este caso, por ejemplo, si es Office 365, nosotros no tenemos, tenemos control sobre, por ejemplo, cuál es la arquitectura que tiene Microsoft Office 365. En este caso nosotros no podemos tener una postura de seguridad de qué es lo que tiene Microsoft, en este caso en nuestra empresa. Podemos decir, sí, tenemos esta arquitectura, tenemos esta protección, tenemos estas soluciones, pero en el caso de las nubes SaaS es un poco más complejo porque no tenemos esa visibilidad de qué es lo que está por detrás de cada una de las empresas y dónde está al final la información de nuestros colaboradores, de clientes, de cualquier información que sea sensible, dónde está depositándose y cuál es la seguridad que tienen esas nubes que nos puedan garantizar. Entonces, creo que ese es un poco el esquema de Kasbi a muy alto nivel, que es una solución sumamente importante. Pero ahora paso a un poco la demo. En este caso voy a utilizar para la demo, voy a utilizar una solución del mercado. No significa que estoy atado ni me están auspiciando. Eso es importante recalcar. Esto es nada más como una prueba.
Entonces, para que tengan una visibilidad de cómo puede funcionar una solución. En este caso, a ver, un segundo. Ahí la compartí, mi estimado. Sí, estaba bien. Solo... ¿Sí se veía? Sí, se veía perfecto. Perdón. Ok, me regreso. Creo que no compartí. Un segundo. Vuelve a compartir tu pantalla. Listo. Ok. Listo. En este caso, bueno, el primer punto que les quería indicar, por ejemplo, es justamente el nivel de riesgo que tienen las nubes públicas. Por ejemplo, aquí tenemos un categorizador de nivel de riesgo de las nubes. En este caso vamos a poner, por ejemplo, una que es muy conocida en todas las empresas y por donde se puede generar filtración de información, como es WeTransfer. Y nosotros aquí directamente tenemos el nivel de riesgo que implica esta solución de tener en la empresa. Entonces, en este caso te dice, bueno, es un 59%, esto es muy bajo y puede generarnos un problema. Aquí tenemos categorizaciones de por qué es un 59%, por ejemplo, no cumple, o al menos no ha publicado nada respecto a todas estas certificaciones, y cumple HIPAA, si cumple PCI DSS, etcétera. Y también si tiene un SOC 1, SOC 2, SOC 3, que generalmente con el SOC 2 es como sabemos determinar cuál es la postura de seguridad de la empresa que nos brinda un servicio de tercero y al final no publica información. Tenemos información sobre la protección de datos, de los accesos, de contabilidad, de continuidad y Disaster Recovery and Business Continuity, porque esto es importante también tomarlo en cuenta para las empresas, porque a lo mejor si la nube que queremos categorizar, por ejemplo en este caso es WeTransfer, nos es indistinto si el Disaster Recovery and Business Continuity lo tienen en un mal nivel, porque a lo mejor sí, no puedes cargar este archivo ahora, pero lo puedes cargar dentro de 3 horas y no pasa nada. Pero si la nube que estamos analizando en este caso, por ejemplo, para la empresa puede ser, no sé, por ejemplo, en este caso Azure, si estamos hablando que es la nube de la empresa, por ejemplo, nube de las empresas que puedes trabajar, tienes Azure, AWS, GCP, tienes IBM, en este caso el nivel sí te interesa muchísimo más el peso que le puedes dar al Disaster Recovery Business Continuity, porque la continuidad del negocio es importante en este caso. Bueno, esto como visión de nada más, y que es un punto importante tomar en cuenta cuando tienes el caso, y es sobre todo que tú ya pasamos de un esquema, como yo les digo, de un proxy normal que te dice puedes acceder o no puedes acceder, a un proxy 2.0. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este proxy 2.0? Es una evolución de lo que generalmente con las soluciones que generalmente trabajamos a día de hoy. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en el caso, voy a continuar de nuevo con WeTransfer. Si tenemos un equipo de colaboradores que tiene que recibir información por WeTransfer, correcto, pero no queremos que nadie suba información, porque puede generarnos una fuga de información para la empresa. Entonces, en este caso, nosotros tenemos acciones que el usuario puede realizar dentro de estas nubes. Por ejemplo, si tienes Office 365, tienes G Suite, Workplace, Salesforce, etcétera, tú puedes hacer acciones, es decir, yo le puedo decir, todos los colaboradores pueden solamente descargar archivos, pero el momento en que intenten subir archivos, generan un bloqueo. De esta forma estamos siendo mucho más granulares en la protección que tenemos generalmente los conflictos a nivel de seguridad, aparte de vernos como stoppers dentro de la empresa. Generalmente siempre nos tienen esa idea de que todo bloqueamos, todo por el control, pero aquí en este caso podemos ser más granulares, es decir, ok, les permitimos descargar información que necesiten para sus labores diarias, pero no permitimos el subir información. En el momento en que intenten sacar información de los equipos a una nube como WeTransfer, directamente los va a bloquear. Entonces tenemos acciones sobre las que podemos realizar. Y en este caso yo, por ejemplo, estoy trabajando con estas soluciones y nos vamos a hacer una protección en tiempo real. En general, para que tengan una idea qué tan complejo o tan simple es. En este caso vamos a pedir a toda la empresa y vamos a decir en este caso, WeTransfer, por ejemplo, le decimos, ¿cuál es la actividad que queremos hacer? Okay. Lo que queremos es que al momento que intente descargar, lo vamos a permitir directamente las descargas, pero solamente en este caso sí, por ejemplo, vamos a decir las descargas, que queremos que nos alerte, que nos haga un bypass, que bloquee, nos vamos a permitir y vamos a aplicar a todo el banco. Como la protección es en tiempo real,
Es decir, yo aplico esta política y se replica la nube más o menos en un promedio entre 3 a 4 minutos y está aplicada para todo el banco. No necesitamos hacer updates, no necesitamos actualizaciones, no necesitamos que los agentes en sí se actualicen o tengamos que hacer alguna acción como esto esté en nube directamente. No me remito a la arquitectura, no se aplica directamente en el equipo o en on-premise, sino que esté en la nube. Todas las políticas que vamos creando se están reflejando en tiempo real en Internet. Entonces, el colaborador, si está en Shanghái, antes no podía descargar archivos de WeTransfer, ahora le permitimos descargar archivos y en 5 minutos está permitido. Y eso se puede aplicar directamente para todos los usuarios. Entonces, en este caso, esta es una muestra un poco más sencilla. Igual, por ejemplo, en el caso de malware, nosotros decimos, mira, todo el malware, porque es la primera regla que debes tener cuando descargue o suba archivos en cualquier categoría, no es indistinto con la que estés trabajando. Si la severidad es baja, bloqueas. Si la severidad es media, bloqueas. Si la severidad es alta, bloqueas. Directamente la categorización del malware que tenemos, o sea, de la protección, porque a lo mejor es una severidad baja y lo entiende la herramienta, pero ya sobre las acciones que tienes. Dice, si es baja, sabes que solo alértame y mandamos al SOC directamente toda la información que el SOC lo analice y lo confirme, o directamente nos ponemos restrictivos y bloqueamos todo por los niveles que tenemos. Creo que con esto, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso era lo que les comentaba, tenemos el tema de Behavior Analytics. Decimos, oye, mira, no es normal que un usuario intente descargar, intente eliminar 2.000 o 3.000 archivos en una sola sesión. No es normal. Generalmente es solo un comportamiento del usuario que quiere irse de la empresa o que ha pasado algo y tiene un problema o algo. Entonces, ese comportamiento, nosotros podemos decir, mira, cuando cualquier usuario en cualquier aplicación, cuando alguien intente generar un bulk delete, es decir, una eliminación grupal directamente, elimínalo y alértanos a nosotros o salta una alerta y nos indica directamente las acciones que puedas tomar. Desde aquí o lo bloqueamos o, en este caso, qué acciones vamos a tomar. Es lo mismo con las descargas. Generalmente, cuando un usuario se suele ir y quiere tener un backup, cuando se va a la competencia, por ejemplo, es común, ya existen casos en los que me voy a la competencia, quiero descargar todas las políticas o toda la información que me pueda servir para irme a otra empresa y generamos un bug. No, que es un comportamiento normal. De igual forma, cuando alguien muchos intentos fallidos de inicio de sesión, significa que a lo mejor hay una brecha de seguridad de los usuarios y tu comportamiento. De igual forma, bulk offload es generalmente raro que una persona suba tanta información, aunque esta suele ser más permitida dependiendo del área que está, porque si a lo mejor es un área de analítica de datos o este área, tú entiendes que tienen que subir una gran cantidad de información. Y es justamente lo de proximity, lo que les hablaba en un inicio. Si un usuario inicia sesión hoy en Ecuador y en 10 minutos está iniciando sesión en Lituania, no es un comportamiento normal. No puedes humanamente viajar de esa forma. O hay algún problema, o hubo una VPN o hay algo, y eso se tiene que alertar, porque esto es crítico para la empresa. Y bueno, aquí ya tenemos incluso si alguien dentro de la empresa se está compartiendo los credenciales, porque, oye, inicia sesión con mi usuario y contraseña para que pases, y ya nosotros podemos tener esta visibilidad. Entonces, creo que a muy alto nivel, claro, no, por el tema del tiempo, por todo lo que trabajamos, en este caso, es lo que les quería indicar un poco, como decía, por ejemplo, bueno, para finalizar, en este caso nosotros tenemos aplicativos, sitios en los que dicen, mira, ¿cuáles los sitios donde están accediendo los colaboradores? En este caso, mira, tenemos sesiones en Microsoft Teams, tenemos CrowdStrike, tenemos Farai, etcétera. Tenemos un montón de información donde pueden acceder los colaboradores y nosotros tenemos la visibilidad sobre todo de lo que es el Shadow IT. Es decir, lo que nosotros como empresa no podemos ver, tú no puedes tomar acciones sobre algo que no controlas o no mides. Entonces, esto creo que es un punto importante a tomar en cuenta. Y creo que con esto concluyo este tema. Era una presentación lo he hecho a muy rápido nivel, pero es más o menos lo que les quería mostrar y más o menos dejarles ahí un poco la investigación, a que lo entiendan y lo vean, porque creo que es sumamente importante tomarlo en cuenta, porque estamos hablando de que cambiamos la política de la empresa. Nosotros pasamos de a un 2.0 a un lugar donde el límite de la empresa ya es Internet y ya no los data centers o la infraestructura que tenemos on-prem, y hay que entender lo que significa ese cambio de paradigma a nivel empresarial.
Efectivamente, no, tremendamente interesante porque es algo que nos está afectando y nuevamente muchas empresas ni siquiera, a pesar del tiempo que ya llevamos en pandemia, muchas empresas no entienden cuál es la repercusión que llevan actualmente con la nueva anormalidad que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo protejo al usuario? ¿Cómo protejo mi información? ¿Cómo mantengo mi CIA de la información? Entonces, es importante este tipo de aplicaciones. Jack, Rodolfo, Juan Antonio, ¿algo que comentar sobre lo que vimos? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas importantes, pero definitivamente observen esto. El arte de defender, de asegurar los sistemas es completamente diferente al ataque. Se tiene que dejar de decir que para poder defender tienes que saber atacar. No es del todo correcto. Con esto que nos acaba de dar, estos ejemplos tan directos, nos podemos dar cuenta de la importancia de esto. Un ejemplo directo sería que puedes salvar el trabajo de alguien, de algún compañero. Si estás detectando que él inició sesión con las credenciales de ese compañero, si iniciaron sesión en otra ciudad o en otro país, tal vez el iniciar sesión con esas credenciales de alguien de tu empresa y lo hacen de fuera, pueden hacer un mal uso del acceso que pueda tener. Entonces, con esto hasta puedes salvar los trabajos de tus compañeros. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Exacto. Y como parte de Red Team, ¿cómo podrían o cuáles serían las ideas de ustedes como para poder saltarse estas protecciones? Buena pregunta. Fíjate, él estaba hablando sobre todo vamos a ver, si hay malware, hay que alertar rápido. Bueno, todas las técnicas que hay ahí por la red o los software de bypass, de antivirus, de no detectar el malware, ahí sería la forma de saltarse, estar buscando las técnicas para la evasión de la detección de antivirus es una de ellas, las restricciones de subir, porque nos ponía el ejemplo de, sí, te permito descargar, pero pues subir estos archivos no. ¿Cuántos ejemplos no hay de que a veces quieres subir algún archivo o cuántos captures the flag hay de que tienes que subir una web shell, ¿no? Y lo tienes que hacer a través de bypassear una regla de algo así. Bueno, pues a esto se refiere cuando todos esos capture the flag tienen un porqué y aquí vemos cuáles son las protecciones que ya se implementan y hay que irlas saltando. Esas serían unas de las que nos mencionó, de cómo saltarlos. Exacto. Cristian, Jack. Mira, algo que yo les puedo comentar es que de lo que mencionaba Cristian, efectivamente el gestar todo esto en la nube tiene sus pros y sus contras. Y una de las formas en las que tú puedes saltarte ciertos controles es atacar un punto que yo considero bastante débil en todos nosotros los usuarios, que son los dispositivos móviles. Muchísimo, yo diría que buena parte de los usuarios de dispositivos móviles no toman la precaución de proteger ese dispositivo y ahí es de donde tú puedes sacar muchas credenciales, de donde tú puedes sacar mucha información. Si atacas ese dispositivo móvil y obtienes esas credenciales de todo lo que tienes en la nube, voilà. Te perdimos, Jack. Totalmente de acuerdo con Jack. Sí. O sea, yo también estoy bastante de acuerdo porque nuevamente siempre queda una brecha que uno dice esto no me va a ocurrir o cómo me van a atacar el equipo. O sea, ya vimos ayer que es tan sencillo como exacto. Ayer vimos cómo enviar un simple archivo inocente y que te puede bloquear el computador, te puede consumir los recursos o puede hacer distintas otras cosas. Entonces, todo este tipo de protecciones son bastante entretenidas. Cristian, cuéntame, ¿qué es lo más complejo que has tenido que ver con este tipo de aplicativos? Ya, en este caso, con el tema del CASB, yo creo que lo primero que te enfrentas suele ser con el capa 8, el problema. El problema es que
Por ejemplo, si la empresa estaba acostumbrada a tener una arquitectura on-prem, que la protección está on-prem, pero si me llevo el equipo a la casa, no hay protección. Cuando te das cuenta y se da cuenta que el día en el que empieza la protección, dice, antes de mi casa sí podía acceder a WeTransfer, antes de mi casa sí podía acceder a YouTube, antes de mi casa sí podía ver Netflix. Siempre es un equipo corporativo. O sea, ahora las políticas se aplican estés en la casa o estés en la oficina. Y eso suele ser un problema porque hay un choque de antes sí podía, antes no sé cómo. ¿Y por qué ya ahora no me dejan utilizar WeTransfer y antes sí podía? Entonces, este tipo de cosas, obviamente, aunque hay casos de uso, es importante. El mayor problema es capa 8 siempre, porque te dicen, estaba acostumbrado a algo y ahora me pones esto y antes no, y las broncas y los temas. Entonces, creo que generalmente es ahí donde tienes el mayor conflicto, porque hay una resistencia al cambio de las personas y generalmente cuando tú a una persona le haces una lista negra, es decir, te permito todo lo que no te bloqueo, y pasas a una lista blanca de solo te permito ciertas cosas, el resto te bloqueo todo, suele ser un poco el roce con el tema empresarial, pero bueno, al final somos seguridad y aunque toque cumplir con bronca y todo, pero es lo que hay. Entonces, pero generalmente es ahí donde está el mayor roce, el hecho de que tengas ahora ciertas políticas, ciertas protecciones adicionales, cuando le quitas esa libertad al usuario que antes tenía, es donde suele haber, y no me refiero a libertad en mal plan, sino en la libertad de que antes podía hacer cualquier acción y luego posterior ya está controlado, suele ser el mayor conflicto que hay. Exacto. Y sobre lo que comentó Jack, te toca responder una pregunta, Cristian. Y aquí va la pregunta. Antonio Vázquez nos consulta, ¿cómo podríamos proteger nuestro celular? De hecho, los aplicativos de Kasby tienen su solución para celulares. Yo justo cuando les mostraba en el esquema, en la protección, te perdimos un poco, Cristian. Ahora sí, tal vez, sí. Sí, ahí sí se escucha. Sí, ya. Como les mostraba en la arquitectura, no solamente aplica equipos de punto final de laptops o desktop, sino también aplica tablets y celulares que tengan, en este caso, sistemas operativos Android de ellos. Podemos generar la protección de Kasby de igual forma que esté aplicada a estos dispositivos. Así que lo mismo que tenemos, y como nuevamente digo, como la inteligencia, que yo suelo decir, la inteligencia de la solución no está en el equipo, sino está en la nube, es indistinto si el equipo es un Android de última generación, como es de a lo mejor 3, 4 años, como la solución que aplica la protección no está en el equipo, sino está en la nube, te deslindas de cualquier conflicto que pueda tener porque generalmente el problema es con los equipos de punto final, ya los que estamos en el corporativo sabrán lo que significa que antes no tenía este agente, ahora está lenta la computadora, antes todo es la culpa de este tema. Como la gente es solamente de redirección, no de procesamiento, estamos hablando que la ciencia está en el data center del Kasby, y es ahí donde está la protección. O sea, el equipo es indistinto si es un Android de última generación, como es de hace 5 años, la protección no afecta directamente al dispositivo. Exacto. Y para ir redondeando un poco la idea, ¿cuál sería tu recomendación para las empresas que se ven enfrentadas a este nuevo, que se ven enfrentadas de nuevo a este anormalidad y que se ven enfrentadas a este asunto del teletrabajo y que es total y absolutamente nuevo para las empresas y que nos hemos visto obligados? ¿Cuál sería la mejor recomendación o la recomendación más sencilla? Perdimos a Cristian, ya debe estar por volver. Le volveremos a hacer la pregunta cuando suba, ¿no? Ahí está. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta completa, mi querido Cristian. No, perdón, justo tuve una interrupción en ese momento. No sé si le puedes repetir, por favor. Sí, la pregunta es, ¿cuál es tu recomendación a la empresa, ya enfocándonos más directamente a la empresa en sí, sobre esta nueva normalidad de verse enfrentado al teletrabajo, de verse enfrentado a que tiene que medianamente exponer o tiene que buscar alguna forma de que sus usuarios tengan que seguir produciendo, ya sea en ERP y evitar poner
equipos expuestos a Internet. Sí, claro. totalmente. O como hizo mucha gente en su inicio, poner el protocolo de escritorio remoto expuesto a Internet. Sí, correcto. Sí, bueno, en mi caso yo creo que si hay algo que queda, Casby es, como lo digo, bueno, nuevamente Casby no es una solución, sino es, o sea, no es una marca, digamos, si es una solución. Casby forma parte de un engrane gigante que es SASE. Y SASE sí es una estrategia enorme que te permite la protección en todos los niveles con los colaboradores fuera de la empresa. Casby es la grada 1 para tener una estrategia de SASE, porque a lo mejor con Casby tenemos protección de HTTP, HTTPS, pero claro, tenemos colaboradores que pueden mover información por SFTP, por correo, que al final la solución no la ve. En este caso, SASE cubre todo el paradigma. Tenemos no solamente una protección de esto, sino tenemos un firewall as a service. Es un firewall en la nube que te va a bloquear todos los puertos y copiamos o podemos replicar lo que tiene la empresa. A nivel on-prem, a nivel de nube, es decir, el colaborador va a tener el mismo bloqueo de firewall que tiene la empresa, esté en la casa. Generamos un poco más de protección. Tenemos temas de data loss prevention. El tema de SASE también incluye la protección de malware avanzada. Tenemos unboxing, es decir, que no solamente vemos si el archivo no es malicioso o no, sino directamente lo ejecutamos en la nube, vemos si genera un conflicto o es malware, y si no, posterior pasamos al equipo, que es un poco más ya de protección avanzada. También tenemos el tema, en este caso, otro tema que tal vez me faltó, que hay que sumarle, es que el Casby no solamente te permite cuando estás con el agente en un equipo corporativo. Podemos aplicar todas estas políticas en lo que se llama un reverse proxy, es decir, yo intento acceder, por ejemplo, a Office 365, paso por mi interfaz de la solución de Casby y aunque esté en un equipo ajeno que no es de la empresa, se aplican las mismas políticas sin necesidad de tener un agente. Es decir, protegemos de todas las formas del acceso a la información de la empresa. Este es un punto que me faltó. En el SASE tenemos, en la estrategia de SASE, tenemos una protección de malware avanzada, tenemos el control de Casby, tenemos el control de DLP, tenemos firewall as a service, tenemos otro tipo de herramientas como el cifrado de la información que va a nube, es decir, desde tu equipo va cifrada la información hacia los repositorios que estén en nube. Es decir, garantizamos que la información, aunque esté en una nube pública que tiene un nivel muy bajo de seguridad para el repositorio de la información sale del equipo cifrado. Tenemos un montón creo que SASE es la estrategia global que tiene absolutamente todo lo que puedes tener. Y justo el punto en el que hablaste, y es el tema que SASE también incluye el tema de Zero Trust, es decir, no vamos a confiar en absolutamente nada. Arrancamos con que ni siquiera los propios empleados o colaboradores de la empresa o los mismos servicios que tenemos en la empresa son seguros. Empezamos con una estrategia de Zero Trust. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir, tenemos un tercero que accede a información antes le dabas acceso por VPNs, por ejemplo, que ya es mejor que RDP, o para los colaboradores. Pero en este caso, con una estrategia de Zero Trust le dices, yo te quiero dar acceso a este equipo puntual, pero por un puerto puntual o un servicio puntual. Es decir, tú solo puedes acceder por el 443. Cualquier otra acción que quieras realizar en ese equipo que no sea ese 443 está bloqueado. Entonces, así ya no es una VPN abierta que tienes, sino solamente incluso a niveles tan pequeños con Zero Trust que son a servicios. Es decir, tenemos a alguien que quiera acceder solamente por un puerto 21, por ejemplo, yo sé que no es lo mejor proveedor, un puerto 21, pero solamente ese puerto. El momento en que trata de hacer un control, un acceso a un puerto 80, un 443 o cualquier una convención de RDP, te va a bloquear directamente. Entonces, en Zero Trust arrancamos en una página en blanco vacía y no confiamos en nadie con nada. Y eso también incluye Zero Trust, que es muchísimo mejor que una VPN, es un paso después del VPN en Zero Trust. Y obviamente Zero Trust no es una solución, es una estrategia, pero arrancamos así, no confiamos en nadie. Y creo que en sí SASE envuelve muchísimas más cosas que, bueno, por temas de tiempo no lo puedo conversar, pero creo que tienes una cantidad de soluciones que te pueden ayudar para este tema. Exacto. Y lo peor de todo es que ninguna es una solución al 100%. Simplemente, nuevamente, son partes del seguro que uno está anteponiendo antes de que le ocurra algo. Nada más. Exactamente. Y generalmente lo que suele pasar, al igual que en todo, es que una estrategia es así, aunque tienes varias soluciones en el mercado, a lo mejor una solución es mucho mejor en Casby, pero es mala, por ejemplo, en Firewall as a Service, y la otra es muy buena en Firewall as a Service, pero es mala en Casby, y luego te toca mediar y decir, porque al final la estrategia es así, es que tengas una sola solución que haga todas las acciones. Y es por cuál me voy, y esta está bien, y esta está mal. Mira, esta está bien rankeada en Firewall as a Service, pero está mal en Casby, etcétera. Ese análisis ya va del tema técnico de lo que quiero hacer.
Perfecto. Juan Antonio, ¿algunas palabras para el cierre de la presentación de Cristian? Pues nada, decirle que ha estado estupendo, que me ha gustado mucho, sinceramente, y que todos los días se aprende algo nuevo. Exacto. Rodolfo. Hay varios comentarios, pero alargaríamos. Por ejemplo, me recuerdo lo de Eso me pasa a mí. No, lo que pasa es que retomo lo que te dijo de la capa 8. Ojo con eso. Y también con lo que dijo Jack del celular. Esas son cosas que tú tienes contigo. Recuerdo mucho un pentest que se hizo a un corporativo acá de México y uno de los trabajadores tuvo la idea de ir a auditar la red Wi-Fi de la casa del director de IT. Entonces, ¿a qué voy con esto? Claro, en la empresa estamos protegidos y como lo decía Cristian, pero ¿qué pasa cuando sales de casa? Eso se sale fuera del alcance que tenías en el contrato, pero ahí luego hay alguien que era muy hábil para negociar y nos aceptaron hacer eso. Imagínate, la capa 8 es una parte indispensable que hace falta todavía meterle más concienciación, ser más consciente, porque pasan cosas como estas. Y recuerden, hace muchos años el tema de estar 100% seguro ya no existe, no es posible. Sin embargo, me recuerda a la presentación de Alba ayer con lo que dijo, pónmelo más difícil, se lo tienes que poner todavía más difícil a los atacantes y una solución tras otra, pues la va a hacer muy, muy complicada. Exacto. Bueno, tal como lo dices, y que me acordaste de un comentario que le hicimos a un cliente alguna vez, que claro, en muchas empresas a los gerentes y a los dueños les gusta tener los estacionamientos al frente de la empresa, cosa de que vean que cuando llegan y está estacionado y su espacio del auto dice reservado para el dueño 2, reservado para el gerente. Después un día le pregunté, pucha, ¿no será un riesgo de seguridad? Porque cuando está el auto del gerente, le sacan la foto de la patente, y lo que hablábamos ayer con Ana, baja el registro civil, sacas el certificado de anotación y ya tienes una tremenda cantidad de información. Y con eso ya es ya es un hachazo a la seguridad, porque sabes cuál es el root, cuál es el nombre, cuál es la dirección de la persona. Y eso ya te sirve para relacionarlo con la empresa. Y nuevamente, con estas técnicas de CASB que nos muestra Cristian, recuérdenme por favor el hackeo que ingresaron a través de los sensores de temperatura de los acuarios en el casino. No, entonces uno dice, no, es que cómo van a estar tan relacionados. Bueno, todo esto del hacking es una técnica, es algo que incluye mucho más que simplemente ir a golpear la página web y te hackeé. Incluye mucho más, es demasiado gigante. Entonces, por eso mismo, tenemos que proteger más de un ámbito. Y uno podría decir, es que te pones creativo y eres demasiado paranoico o demasiado especulador, por decirlo de alguna forma. Pero lamentablemente de esto se trata. Somos especuladores al final del día. Jack, ¿algún comentario para el final de la exponencia de Cristian? Sí, un comentario que siempre le hago cuando hago las visitas a diferentes clientes o amigos es invierte al menos $20 en una suite de seguridad para tu dispositivo móvil. Y con eso te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Perfecto. Cristian, ¿palabras al cierre? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar compartiendo aquí un poco de conocimiento, lo poco que sé, pero es importante para la comunidad y que tengan un entendimiento de que cada día hay cosas gigantes en este nuevo mundo que tenemos el teletrabajo, tenemos la nube, tenemos DevSecOps, que hace 2 o 3 años, como dices, la estrategia de DevSecOps era un sueño o quizá nunca se hablaba, y cada día vamos creciendo, va sumando, vamos teniendo nuevas tecnologías, nuevos temas. Y creo que es importante compartir en comunidad lo que aprendes y sabes y lo que te ha pasado y con lo que te has pegado, y todo eso lo puedes compartir con la comunidad, que es importante para que todo el mundo comprenda, todo el mundo sepa que puede esto y qué soluciones alternativas tienes de seguridad, sobre todo en un mundo que es tan constante y sabes en el tema de seguridad, hoy es seguro, mañana no. O sea, muchas gracias por invitarme.